Bueno, muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Estamos una vez más juntos tratando de llevar una palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Hoy comenzamos una serie nueva que se llama Somos Iglesia y me quedé enamorado de esta forma de ver la iglesia que hablamos hace 15 días atrás. Y el Señor me fue hablando cada vez más cosas, me fue mostrando cosas lindas de lo que es la iglesia y para qué está la iglesia. Y bueno, el objetivo de esta serie es que podamos a través de estas conversaciones, de estas charlas, de estas prédicas y también de que podamos estudiar, porque vamos a ampliar un poquito la forma de verlo y les voy a dar para los que quieran y los que puedan los días miércoles hacer un estudio bíblico sobre lo que es la iglesia. Así que vamos a dar también algún material para que puedan trabajar durante la semana. Que podamos aprender qué es la iglesia, para qué es la iglesia, quiénes somos la iglesia, por qué el Señor ha dejado la iglesia, que podamos amarla, que podamos valorarla, ya que es tan importante para Dios. Hace unos años atrás me reencontré con un viejo pastor muy querido para mí, un viejo no tanto de edad, sino de experiencia y de conocimiento. Entonces quedamos en vernos de vez en cuando para poder orar, para poder hablar, para poder que me dé consejos. Y me dijo algo que me llamó la atención, me dejó pensando durante mucho tiempo. Mirá, dice, mi tema de conversación es la iglesia. Mi tema de preocupación y de oración es la iglesia. Y era justo lo que necesitaba, porque el Señor me puso en un lugar donde siento también la carga por la iglesia. Y entiendo que la iglesia también es el tema de ocupación y preocupación de Dios desde hace 2000 años, la iglesia. Y si hay algo que a Dios le interesa, a mí me interesa. Y si hay algo que a Dios ama y yo lo amo, nosotros debemos amarlo. Y si hay algo que a Dios le ocupa, a nosotros también nos debe ocupar, que es la iglesia. Así que bueno, en este tiempo vamos a ver por algunos domingos este tema, esta serie, Somos Iglesia. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Así que le vamos a pedir al Señor que ocupe el primer lugar en esta noche, en nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado tanto, tanto, que has entregado a tu Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de esa muerte y de esa resurrección nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Y hoy podemos formar parte de tu pueblo, que es la iglesia, Señor. Gracias. Te bendecimos, abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para que tu palabra entre como una semilla que dé fruto de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Quita todo pensamiento, quita toda palabra humana y que sea todo palabra tuya en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A modo de introducción, rápidamente quiero decir que no es la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos definiciones o pensamientos errados en cuanto
a lo que es la iglesia, y pensamientos quizás no sean pecado, pero son cosas humanas que mezclamos con la iglesia. Mire, yo estuve pensando y anotando algunas cosas que seguramente nosotros sin querer o a veces por costumbre decimos. Por ejemplo, cuando decimos vamos a la iglesia no es un edificio. Si bien nos queda mucho más fácil, nos queda mucho más rápido definir la iglesia como un lugar físico, pero la iglesia no es un edificio. La iglesia somos las personas, la iglesia del Señor, eso es fácil saber. Pero la iglesia también no es una denominación o una organización. Por ejemplo, cuando decimos, ¿quién se puede atribuir el decir nosotros somos la iglesia y nadie más? Los evangélicos, los católicos, los pentecostales, otro tipo de organización. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es una organización exclusiva o un nombre o una denominación. La iglesia es mucho más que eso. Y en el transcurso de esta serie vamos a ir descubriendo quiénes somos iglesia. La iglesia no es un grupo aislado de algún lugar. Vieron que a veces hay pensamientos sectarios que dicen nosotros somos la iglesia. Exclusivamente nosotros somos la iglesia. La gente de aquel barrio, la gente de aquel otro pueblo o de aquel país, no sabemos, pero nosotros somos la iglesia. Bueno, no es un grupo aislado, un grupo sectario, la iglesia. Tampoco es un club social democrático, la iglesia. Y en esto muchas veces hemos tenido que luchar. ¿Por qué? Y porque nosotros decimos, bueno, yo acá colaboro, trabajo, hago mis aportes, mis ofrendas, necesito que me escuchen, necesito que se tenga en cuenta mi opinión, mi voluntad. Y bueno, la iglesia a veces también pensamos que está para hacer beneficencia, está para hacer tareas sociales. Sí, pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia no es un club social democrático donde anualmente se renuevan las autoridades. Ya vamos a ver qué es la iglesia, bien, pero no es esto. No es un club social donde decimos, bueno, aquí mis hijos vienen a practicar algunas cosas y a sentirse bien y nosotros venimos y hacemos y tomamos tomamos el té y pasamos bien. Puede ser todo eso, pero no es ese el fin de la iglesia. La iglesia no es un grupo que sigue a hombres o a nombres. Cuando la iglesia o cuando un grupo se transforma en una organización que sigue a un hombre o a un nombre, deja de ser la iglesia del Señor. Muchas veces en el mundo aparecen de vez en cuando gente que sigue a tal o cual hombre o a tal cual nombre, pero eso no es la iglesia del Señor. La iglesia no es una empresa donde tenemos que tener ganancias, donde tenemos que tener superávit, donde tenemos que tener trabajos estructurados y todo tiene que funcionar a la perfección, si no tenemos pérdidas. La iglesia no es una empresa, no está para dar ganancias económicas, tampoco es una ONG, una organización no gubernamental que hace beneficios a la gente. Eso no es la iglesia. Hemos tenido quizás en el pasado nosotros muchas luchas con personas que querían utilizar la iglesia como una organización para beneficiar
a la gente. Y si bien una de las tareas social que la iglesia tiene es ayudar, lo estamos haciendo, ahora que hay necesidad con el comedor y hasta que el Señor nos indique y cómo debemos seguir. Las iglesias tienen roperos, las iglesias tienen merenderos, tienen forma de compartir el pan con el hambriento. Es parte de la tarea que tiene que tener la iglesia, pero no está para eso pura y exclusivamente la iglesia. Tiene un propósito y propósitos mucho más allá de el dar de comer. Ya Jesús nos enseñó cómo era. Tampoco la iglesia es un emprendimiento familiar. Y esto es una de las cosas que se ve más reiteradas veces en todos lados, inclusive en nuestro país, donde la iglesia es un emprendimiento familiar, donde el pastor, están los hijos, las nueras, los yernos, las esposas, los sobrinos, todo el mundo involucrado y ganando quizás un sueldo de la iglesia. La iglesia no es un emprendimiento familiar, no es una inversión que un hombre hace. La iglesia no es una inversión que un hombre hace para darle un futuro a su familia. No es una inversión que uno dice, bueno, yo hago una inversión, invierto mi vida, mi terreno y hago una iglesia en mi casa para que mi familia y mis hijos después tengan algo asegurado. No, Dios nos libre de eso. La iglesia no es un emprendimiento familiar. Bueno, ya he avanzado bastante tiempo. Me retan porque estoy predicando largo últimamente, así que voy a tratar de ser más breve. Así que ya anduve más o menos 14 minutos diciendo que no es la iglesia y todavía no empecé a hablar, así que voy a tratar de ser breve. Les recuerdo que vamos a, después durante la semana vamos a estudiar esto. Le voy a dar una tarea para que podamos hacer. A modo de introducción debemos decir también que todo lo que aprendamos sobre la iglesia será muy importante, un aporte muy importante para el crecimiento y la madurez espiritual. Así que aproveche esta serie, aprovéchela, anote, búsquese un cuadernito y vaya anotando los versículos y todo lo que vamos diciendo para que le quede como un recordatorio de lo que está aprendiendo. Ahora, ¿qué es la iglesia? En primer lugar, debemos decir que la iglesia es una institución muy importante en el mundo. Es una de las instituciones más importantes en el mundo que está puesta en el mundo para marcar la diferencia y es muy amada y cuidada por Dios. Como le decía al principio, la iglesia es muy amada y cuidada por Dios. En Mateo 16, capítulo 16, versículo 16, Jesús tiene una conversación con Pedro, con los discípulos en realidad. Le está diciendo a los discípulos, les pregunta, mientras usted lo busca, yo le voy comentando de qué se trata el contexto. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas que había resucitado. Y Jesús le pregunta a los discípulos, puntualmente, a los que estaban con él, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y el apóstol Pedro, Simón Pedro, le dice, en el versículo 16, dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, eso quiere decir Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, no te lo mostró, no te lo hizo ver
carne ni sangre, o sea, un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Jesús le estaba diciendo, vos sos una piedra, que eso significa Pedro, pero sobre esta roca inmensa, esta verdad tan grande que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa era la roca, la verdad grande que acababa de decir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces, el punto 1 que nosotros podemos anotar aquí, ¿qué es la iglesia? La iglesia es de Jesús. La iglesia es de Jesús. No es nuestra, no es mía, no es de ningún apóstol, ningún pastor, ningún maestro. La iglesia es de Jesús. Por eso dice, sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta definición, edificaré mi iglesia y va a ser tan poderosa que las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no van a prevalecer contra ella. Y cuando habla de esto es muy importante porque nos está hablando de llegar hacia las puertas mismas de la muerte, a sacar muertos de allí para darle vida en el nombre de Jesús. Entonces si quiere anotar, anote, la iglesia es de Jesús, propiedad de Jesús. Y a mí me gusta esto que está pasando de la cuarentena. En un principio como todos, yo creo que algo que nunca habíamos vivido, nos golpeó, nos sacudió, nos hizo dudar o nos hizo pensar. Pero en un momento sentí como que el Señor me decía, déjame a mí, yo voy a trabajar. Déjame a mí, yo soy el dueño de la iglesia, no te hagas problema vos haces lo que te toca. Y la verdad que podemos hacer lo que nos toca nada más, porque el dueño de la iglesia es el Señor. Entonces, vamos al punto 2 ahora. Dijimos recién que la iglesia es propiedad de Jesús. El que ama y valora a Jesús, ama y valora la iglesia. Quien desprecia a la iglesia, desprecia a Jesús. El punto 2 lo hemos hablado hace 15 días y vamos a pasar rápidamente por ahí, como para que nos queden claro quiénes somos la iglesia. La iglesia somos personas llamadas afuera. Ustedes se recuerdan que la palabra iglesia viene de un término griego que quiere decir eclesia. Y esa palabra eclesia es una palabra compuesta por dos palabras. Una, el prefijo ek, que es ese o ek, que quiere decir fuera. Y la palabra eclesia, que significa llamados o convocados. Entonces, cuando unimos estas dos palabras, estamos diciendo los convocados o los llamados o los reunidos afuera. Bien, podemos decir que la iglesia significa entonces los llamados afuera del mundo, afuera del sistema de este mundo. Si nosotros buscamos en nuestra Biblia,
en 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice el apóstol Pablo, escribe: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí podemos aprender muchas cosas con este versículo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: a los santificados. Le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Santificado quiere decir apartados con un propósito, apartados, puestos aparte. Eso quiere decir santificado. También santo o santificar tiene un significado más profundo y espiritual, pero en una primera instancia la palabra quiere decir apartado, puesto aparte con un propósito. A los que están puestos aparte con un propósito, a los que son santificados en Cristo Jesús, y esto confirma lo que decíamos recién, que somos la iglesia de Cristo Jesús, que Él está formando, Él formó y sigue formando con un propósito eterno. Hemos sido santificados, apartados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ahí como que reafirma el propósito que cada uno de las personas que formamos parte de la iglesia tenemos, llamados a ser santos, llamados a estar apartados, llamados afuera, llamados a formar parte de un pueblo diferente, llamados a ser santos. Es importante que nos demos cuenta que la iglesia está compuesta por personas que no son especiales. No formamos parte de la iglesia porque somos un grupo especial, porque hemos sido seleccionados por lo bueno que somos, no hemos sido seleccionados por lo perfectos que somos, no hemos sido seleccionados por los talentos que tenemos. Al contrario, dice la palabra que lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios para glorificarse y para mostrar su poder y su gracia. Entonces, no venga a la iglesia, no se reúne con un grupo pensando que son gente especial. Estamos todos en tratamiento, estamos todos en un proceso, estamos todos en las manos de Dios y Dios todavía está trabajando con nosotros. No formamos parte de la iglesia porque somos especiales, formamos parte de la iglesia porque hemos sido llamados y hemos escuchado la voz de Dios. Si usted forma parte de la iglesia es por la voluntad de Dios, porque Él quiso llamarnos, por la gracia de Dios. No es un deseo humano, no forma parte de la iglesia quien quiere solamente, sino quien es llamado y quien escucha la voz. Hay mucha gente que se cree que forma parte de la iglesia, o a veces creemos que formamos parte de la iglesia, y nos podemos llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque no por asistir a un templo, a un edificio donde se reúne la iglesia, formamos parte de la iglesia. Los que forman parte de la iglesia son personas que escuchan el llamado, obedecen el llamado y viven conforme a ese llamado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Somos personas que formamos parte de la iglesia del Señor, que un día escuchamos la voz de Dios, que un día pasamos por la puerta que es Jesucristo, que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador,
le entregamos nuestra vida y decidimos vivir conforme a los principios de ese Salvador Jesús, ¿sí? Entonces, Él nos ha llamado afuera, nos ha llamado a salir del mundo, y ahora lo vamos a ver, con un propósito. Yo le invito a que busque ahora en el Evangelio según San Juan, donde estábamos recién, pero capítulo 17, y eso no lo vamos a leer ahora porque es muy largo, muy lindo y muy profundo para poder meditar, pero sí va a ser la tarea que vamos a tener el miércoles. Si usted quiere, podemos organizar como un estudio bíblico, ¿sí? Ya estoy hace tiempo sintiendo la necesidad de que los días miércoles le dediquemos un poquito más en nuestro culto familiar al Señor. Y que podamos abrir la Biblia con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, y sacar un cuaderno, una lapicera, cada uno, no la mujer, ¿sí? Porque veo que los hombres a veces son un poco vagos con los libros. Y es necesario que los varones tomemos la iniciativa de profundizar en nuestra relación con Dios. Es necesario que los varones tomemos la iniciativa de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el padre, cabeza del hogar, sacerdote, pastor de la casa, va a tomar un cuaderno, le va a dar el ejemplo a sus hijos, y en ese cuaderno va a anotar el padre y los hijos y la esposa, cada uno en el suyo. Es mi sugerencia, ¿no? Lo que aprendemos en cuanto a lo que es la iglesia al pueblo de Dios. En San Juan capítulo 17, ahí vamos a encontrar el punto número 3, que somos llamados afuera del mundo con un propósito, y ahí vamos a ir descubriendo cuál es el propósito, ¿sí? Si usted, no lo vamos a leer ahora. No lo vamos a leer ahora. Pero Jesús ahí hace una oración. Yo veo como que Él en ese momento le está rindiendo cuentas al Padre, ya a punto de morir en la cruz en esos días, le está diciendo al Padre todo lo que había hecho. Pero se lo dice delante de sus discípulos, como para que ellos se den cuenta que también Él le rendía cuenta al Padre. Esta oración nos deja ver claramente uno de los propósitos más importantes que tiene Jesús al formar la iglesia. ¿Sí? Este propósito tiene que ver con muchas cosas, trabajos, acciones internas de cada uno, en cada uno, que Dios quiere hacer en nosotros, y con acciones externas que cada uno de nosotros tenemos que hacer, tareas que nos designa para que nosotros podamos hacer en el mundo, ¿sí? Nunca pensemos que la iglesia es algo que, bueno, es un ejército para llevarnos el mundo por delante. Solamente es un ejército, es un pueblo de Dios. Más adelante vamos a ver más detalladamente cuál es la función de la iglesia en el mundo. Pero uno de los propósitos principales que Dios tiene al llamarnos afuera es trabajar en nosotros, ¿sí? Si nosotros vemos los discípulos, el trato que Jesús tuvo con sus discípulos, o aquellas personas que recibían un milagro de sanidad y que automáticamente querían servir. Lo primero que nos sale es servir. Algo tengo que hacer para pagar todo lo bueno que Dios hizo por mí. Y sí, nos sale eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Pero muchas veces no es solo hacer y servir, sino quedarnos quietos y dejar que Dios siga trabajando en nosotros, transformando, limpiándonos, sanándonos, enseñándonos, capacitándonos, ¿sí? Por eso yo les voy a leer rápidamente ahora, después en todo caso se los voy a pasar de alguna manera
para los que me digan, yo quiero hacer el estudio bíblico, ¿sí? Acá vemos el proceso de Dios en aquellos que somos llamados a ser iglesia. Nos da vida eterna, nos da a conocer los secretos de Dios mediante su palabra. Tercero, nos cuida, nos guarda en su nombre para que seamos uno como el Padre y el Hijo son. Cuarto, nos da su gozo aún que el mundo nos aborrezca. Quinto, nos guarda del mal. Sexto, nos santifica en su verdad y en su palabra. 7, nos envía al mundo a dar un mensaje para que otros crean en él. 8, quiere que seamos uno y que estemos unidos a él para que el mundo crea. 9, nos da su gloria. Y 10, nos espera donde él está, en gloria. Estos 10 puntos están acá en San Juan capítulo 17. Si vos querés, podés, en esta semana, el día miércoles, abrir la palabra de Dios y ponerte a estudiar, y subrayar, y escribir, y anotar, y conocer más sobre tu propósito en la iglesia. Sobre tu propósito en la iglesia. Muy bien, hasta aquí llegamos. Hemos sido más breve hoy para que no me reten. Aparte tenemos mucho por delante para estudiar, así que vamos a seguir los próximos domingos en esta serie de Somos Iglesia. Yo te invito que sigas entusiasmándote con formar parte de la iglesia, que sigas contento y feliz de que Dios te haya elegido para ser parte del pueblo de Dios, que te dejes trabajar, que te dejes tratar con Dios en este tiempo, y que en este tiempo donde estamos en nuestras casas, donde no podemos salir, donde tenemos que quizás un poco más de tiempo para pensar, para meditar, para orar, para leer, aproveches este tiempo en la presencia de Dios. La cuarentena va a pasar, en algún momento va a pasar, y vamos a volver a la rutina. Y la diferencia la vamos a ver en aquellas personas que han pasado tiempo en la intimidad con Dios. Su carácter va a haber cambiado, su forma de pensar va a haber cambiado, sus relaciones van a haber cambiado, su entorno va a haber cambiado. Su relación con Dios y su intimidad con Dios va a hacer la diferencia. Así que Dios les bendiga y seguimos juntos. Gracias.